Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. En los primeros ciclos, solían bromear sobre la Tierra. La Convergencia Galáctica había enviado transmisiones, emisarios y diplomáticos hacia el Sistema Sol durante más de 300 años. Algunos decían que los humanos eran demasiado primitivos. Otros, que se habían aniquilado a sí mismos en una estupidez nuclear. A la mayoría no le importaba. La Tierra nunca se había presentado a una sola cumbre galáctica, nunca había respondido a una sola baliza. Para las especies dominantes del Consejo Galáctico, la humanidad era solo otra nota a pie de página en la larga lista de razas autoextinguidas. Hasta que el cielo cambió. El comandante Tale, del dominio Bornari, observaba el borde de la zona de expansión terrana desde el puente de mando del Nimari Ascendant, un crucero de guerra clase escolta estacionado cerca de un cúmulo de portales neutral. Era una asignación aburrida. 6 años estándar patrullando el espacio muerto entre rutas comerciales, evitando piratas y restos de IAS renegadas. Pero hoy, algo vibró en la distancia. Señor, dijo su oficial de comunicaciones, con los ojos muy abiertos y las antenas crispadas. Nuevas firmas gravitacionales. Docenas, no, cientos. Y, todas tienen codificación humana. Tale se giró, su segundo corazón deteniéndose por medio latido. Repita eso. El oficial se inclinó, verificando 3 veces las lecturas. Designaciones de naves de la Tierra, señor. Tienen improntas de motor con sello anímico, y no se están escondiendo. De hecho, estaban transmitiendo. No con palabras. No con una súplica desesperada para unirse a la comunidad galáctica, ni con vieja música de la Tierra o esperanzadoras banderas de paz. Transmitían silencio y movimiento. Las naves eran inmensas, negras y llenas de cicatrices, como si hubieran sido forjadas en guerras olvidadas. Se estacionaron a lo largo de las fronteras de 1000 sistemas conocidos, cada una flotando en silencio, mirando hacia afuera, esperando. Cada gobierno recibió el mismo paquete de datos en cuestión de segundos. No era una amenaza. Era un recordatorio. El archivo contenía imágenes de atrocidades pasadas, grabaciones de razas galácticas esclavizando a humanos durante las primeras misiones de exploración, vivisecciones secretas, centros de investigación que habían capturado a los primeros astronautas de la Tierra y los habían etiquetado como formas de vida con intelecto limitado. Experimentos, burlas y ejecuciones. Todo documentado, todo con marca de tiempo. Ninguno de los gobiernos lo había admitido. No creían que la Tierra lo supiera. Pensaban que la Tierra era demasiado pequeña, demasiado silenciosa. Pero la humanidad había estado escuchando, observando, construyendo. Finalmente, llegó una única transmisión. Solo 4 palabras en terrano estándar, traducidas a cada lengua galáctica con una precisión letal. Nos perdimos las reuniones. El Consejo Galáctico convocó una cumbre de emergencia. No todas las especies llegaron a tiempo. En 24 horas, 2 puestos de avanzada en la franja fueron reducidos a cenizas flotantes. Sin declaración formal de guerra, sin tráfico de comunicados, solo incineración desde proyectiles cinéticos orbitales que dejaron cráteres tan profundos que fracturaron los núcleos planetarios. Para cuando el Consejo emitió una exigencia formal de negociaciones, la Tierra ya había bloqueado todos los portales de agujero de gusano conocidos que no controlaba. Las rutas comerciales se congelaron. Las cadenas de suministro se rompieron. El pánico comenzó a infectar las colonias exteriores. Pero la Tierra no tenía prisa. Actuaba con calma, metódicamente, como un depredador caminando por un bosque de presas que habían olvidado lo que eran los colmillos. En Marte, bajo las viejas cúpulas de guerra, el general Nathan Hall observaba el caos galáctico desde un búnker de mando reforzado. Su rostro estaba surcado de arrugas, endurecido por 30 años de preparación silenciosa. Su voz sonó como grava cuando finalmente habló. Les dimos todas las oportunidades, dijo, volviéndose hacia el muro de pantallas.
Ahora aprenderán el costo de ignorar a una especie que nunca pidió un asiento porque hemos vuelto para patear el tablero. Sin aplausos, sin banderas, sin himnos. Solo una fría determinación y una flota de 1000 naves de guerra negras que no parpadeaban. La Tierra se había perdido las reuniones. Pero ahora, era el turno de todos los demás de escuchar. El general Nathan Hall estaba sentado solo en la cámara de mando de Bastión 9, una fortaleza negra hundida bajo las arenas rojas de Marte. En la superficie, las tormentas de polvo aullaban, pero bajo tierra, el silencio era pesado, del tipo que solo llega tras décadas de espera. No era un hombre hecho para la diplomacia. Sus dedos habían apretado gatillos mucho antes de firmar tratados. Sus ojos habían visto escuadrones enteros morir bajo fuego orbital, esperando refuerzos que nunca llegaron. Refuerzos que nunca existieron. A la Tierra no solo la habían ignorado, la habían traicionado. Comenzó siglos atrás, durante la era de la exploración. Cuando las frágiles naves espaciales de la Tierra tropezaron con el mapa galáctico, las demás especies no llegaron con fuego. Llegaron con curiosidad, canales abiertos y manos extendidas. Y por un tiempo, fueron bienvenidos. Hal recordaba los viejos registros, las transmisiones esperanzadoras, los primeros embajadores humanos, nerviosos pero orgullosos. Las imágenes de ellos en imponentes salones alienígenas, rodeados de razas que sonreían con dientes de aguja y ojos brillantes. Luego empezaron los experimentos. Discretos al principio, una nave colonia humana que desaparecía, atribuida a una llamarada solar. Una nave científica que enviaba una señal confusa, algo sobre un primer contacto que salió mal. Luego llegaron las confesiones. Uno de los científicos alienígenas desertores había introducido un chip de datos a través de la atmósfera contaminada de Titán. Dentro había registros, docenas de ellos, de prisioneros humanos diseccionados vivos, de escáneres cerebrales etiquetados como inestables pero prometedores, de alienígenas riendo y posando junto a jaulas. Y lo peor, los gobiernos del Consejo Galáctico lo sabían. No solo lo sabían, sino que habían sancionado la investigación extraoficialmente, porque los humanos eran demasiado emocionales, demasiado volátiles, demasiado jóvenes para la mesa. Así que la Tierra se fue en silencio. Cortó sus transmisiones, cerró su cuerpo diplomático, fingió debilidad y dejó que la galaxia la olvidara. Y mientras se burlaban, la Tierra se preparaba. La terminal de mando de Nathan Hall parpadeó. Señal entrante desde el perímetro exterior de asteroides. Muéstramelo, gruñó. Una ventana holográfica se abrió, revelando a un hombre de rostro curtido y lleno de cicatrices a bordo de uno de los acorazados de vigilancia. Comandante Bishop, informando. Señor, dijo el hombre, su voz fría y cortante. Borde exterior confirmado. 16 drones de sondeo del Consejo destruidos. Sin más movimiento por ahora. Hal entrecerró los ojos. ¿Lograron enviar una señal? Negativo. Nuestros inhibidores llegaron primero. Sin rastro, sin huellas. Por lo que saben, los drones simplemente se desvanecieron. Bien. La guerra aún no había comenzado oficialmente. Pero la guerra no se trataba de declaraciones. Se trataba de impulso, control, terror. Nos están poniendo a prueba, añadió Bishop. Viendo hasta dónde llegaremos antes de parpadear. Hal dejó que el silencio se prolongara. Luego dijo, no vamos a parpadear. Bishop asintió secamente. Órdenes, señor. Quema todas las ondas. Deja una intacta. Deja que se arrastre de vuelta con nuestro mensaje. ¿Qué mensaje? Hal se inclinó hacia adelante, con la mirada dura. Que la Tierra no negocia con cobardes que diseccionan a nuestros niños. La mandíbula de Bishop se tensó. Sí, señor. La pantalla se apagó. De vuelta en la Tierra, en las profundidades del subnivel 13, bajo la cordillera de los Apalaches, un hombre llamado Merrick caminaba entre filas de criocápsulas. Cada una tenía un nombre, un rango, una razón. Él no era militar. No exactamente. Era de Eco Negro, un programa que técnicamente no existía. Mejorados genéticamente, entrenados desde los 7 años,
olvidados por la mayoría de los gobiernos cuando la Tierra desapareció del mapa diplomático. Merik y hombres como él habían pasado sus vidas en el frío, esperando el día en que alguien diera la orden. Esa orden había llegado hacía 2 días. Despertad a la legión. Ahora, los pasillos resonaban con el siseo de los tanques de descongelación. Cada hombre dentro tenía un recuerdo de lo que le habían hecho a la Tierra. Algunos lo habían visto de primera mano, hermanos secuestrados durante misiones de entrenamiento fuera del mundo, devueltos como trozos de carne. A otros simplemente se lo habían contado, moldeados por el dolor en armas con un único propósito: hacer que la galaxia se arrepintiera de haber olvidado a la Tierra. «Estado», gritó Merik. Una técnica con una bata gris levantó la vista de su consola. 37 unidades activas. Sincronización neuronal completa dentro de los parámetros. El índice de furia es más alto de lo previsto. Bien, murmuró Merik. Los queremos furiosos. Solo asegúrate de que no se consuman demasiado rápido. Estos hombres estuvieron dormidos durante años, dijo ella. ¿Estás seguro de que están listos? Merik se quedó mirando las filas de soldados que se agitaban lentamente. Han estado listos desde el día en que la galaxia escupió en su bandera. La sonda regresó 3 días después. Entró cojeando en una zona neutral vigilada por el Consejo. Su casco estaba derretido, la mitad de sus sensores habían desaparecido. Pero transmitía en bucle. No una voz, no un ultimátum, solo imágenes. Imágenes de la Legión Terrana despertando, de plataformas de guerra orbitales iluminándose alrededor de lunas que se creían deshabitadas. De enormes acorazados ocultos bajo campos de asteroides, alzándose como serpientes negras. Y luego, una toma final. Una gigantesca plataforma de cañones orbitando cerca del mundo muerto de Calisto. Su cañón brillaba. Debajo, una marca de tiempo que decía, 72 horas. El mensaje era claro. La Tierra le había dado a la galaxia 3 siglos de silencio. Ahora le daría 3 días de miedo. En el mundo capital de Serra Prime, el Consejo Galáctico se reunió en medio del caos. Los embajadores gritaban unos sobre otros. Los hologramas parpadeaban con advertencias en rojo. Se movilizaron ejércitos. Se desplegaron flotas. Pero a puerta cerrada, no discutían sobre cómo detener a la Tierra, sino sobre si podían hacerlo. Los subestimamos, siseó el ministro Borsin, del combinado Drixel. Pensamos que estaban acabados. En cambio, construyeron máquinas de guerra en las sombras. Los humanos siempre fueron inestables, escupió un diplomático Slan. Crían conflictos. Su especie está infectada de venganza. ¿Deberíamos pedir la paz? Susurró otro, un yandere de piel verde. ¿Ofrecer reparaciones? Los violamos, al fin y al cabo. No, dijo Borsin con frialdad. Eso mostraría debilidad. Debemos atacar primero. ¿Y si ellos atacan más fuerte? El silencio que siguió lo dijo todo. De vuelta en Marte, Hal revisaba archivos antiguos, de los que no debían volver a verse. Uno mostraba a una niña de 12 años en un tanque de contención, flotando en un líquido verde, con los ojos muy abiertos, la boca abierta en un grito silencioso. Una humana capturada durante un programa de alcance planetario, torturada por la ciencia, catalogada, descartada. Otro mostraba a un grupo de humanos desfilando por las calles de un mundo del Consejo, desnudos, golpeados, con carteles colgados del cuello, especie no apta. La galaxia había superado esos días, los había encubierto, fingido olvidar. Pero la Tierra no olvidaba. Y hombres como Hal no perdonaban. Abrió un canal privado. Merik apareció en la pantalla. Entramos en 48, dijo Hal. Estado. La voz de Merik era baja. La Legión está activa. Los escáneres psíquicos muestran una contención del 94%. Quieren sangre. Diles que la tendrán. Objetivos. Los ojos de Hal se entrecerraron. Los laboratorios de Dravak 9. Los que iniciaron el tráfico de órganos. Quiero que sean borrados. No conquistados, no ocupados. Desaparecidos. Merik no sonrió, pero su voz cambió ligeramente. Considera lo hecho. Esa noche,
Bishop estaba en el puente del Oblivion Peak, viendo las estrellas pasar. Su mano descansaba en la barandilla, sus dedos trazando los viejos nombres grabados en ella. La tripulación de un carguero terrano primitivo, masacrada durante las pruebas de primer contacto. Nadie encontró sus cuerpos, solo fragmentos, pedazos. Un nombre decía Elias Bishop. Su hermano. La galaxia había cometido un error, no solo al ignorar a la Tierra, sino al herirla. El dolor había engendrado a hombres como Bishop, Merrick y Hal. Hombres que ya no querían la paz. Hombres que solo entendían la justicia pagada con fuego. Se volvió hacia su segundo al mando. Llévanos al alcance del anillo de Draxal. Aproximación sigilosa. Apunta a los satélites de comunicaciones. Golpe suave. Quema con fuerza. Luego, hazlo ruidoso. Que oigan la respuesta de la Tierra. El oficial asintió y se movió para ejecutar la orden. Mientras Bishop se volvía de nuevo hacia las estrellas, una voz silenciosa resonó en su mente. La de su hermano, de una carta enviada antes de su muerte. Creen que son dioses. Haz que sangren como hombres. El primer ataque llegó sin previo aviso. La legión de Merrick descendió sobre Dravak 9 como una muerte negra. Naves de desembarco camufladas atravesaron la atmósfera. Tropas de choque tocaron el suelo corriendo. Sin declaraciones, sin discursos. Todo terminó en menos de una hora. Los laboratorios ardieron. Los científicos, ejecutados. A los soldados del Consejo se les dio una oportunidad de deponer las armas. No lo hicieron. Así que la Tierra les mostró cómo luchan los terranos. Más tarde, cuando el Consejo revisó las grabaciones, quedaron atónitos. No eran turbas enfurecidas. Eran soldados entrenados, coordinados, calculadores, eficientes. Y no tomaban prisioneros. Solo se encontró un mensaje, grabado a fuego en el costado de las ruinas de la instalación. Este fue el precio del silencio. La Tierra no quería conquista. No le importaba el territorio ni los tributos. Quería algo más profundo. Reverencia, miedo, respeto forjado en el dolor. Y ahora, por primera vez en la historia galáctica, las otras razas entendieron algo escalofriante. Los humanos no habían permanecido en silencio por ser débiles. Permanecieron en silencio porque estaban esperando. Esperando el momento en que estuvieran listos. Ahora, el momento había llegado. Y la Tierra había estacionado 1000 advertencias sobre cada mundo del Consejo. No naves de paz, sino lápidas. El Consejo lo llamó Operación Redención, una flota combinada de 72 naves de guerra de 11 especies, comandada por el almirante Korit del Imperio Ardón, un estratega de 3 ojos con un linaje empapado en victorias. Su especie había sofocado rebeliones planetarias con ataques de precisión durante siglos. No era solo un general, era una leyenda, y ahora le recordaría a la Tierra su lugar. El plan era simple: atacar las colonias exteriores de la Tierra, forzar una retirada y luego abrir negociaciones desde una posición de fuerza. Korit se irguió en el puente del Devotionsgund, su voz suave y fría mientras se dirigía a los líderes del Consejo a través de un holograma. Los humanos se han vuelto arrogantes en su aislamiento. Pero están fracturados. Han perdido el contacto con el progreso de la galaxia. Les recordaremos que siguen siendo una especie menor. Los miembros del Consejo asintieron con una confianza forzada. Nadie quería admitir su miedo. La Tierra los había sacudido, pero el viejo orgullo aún persistía. Debemos golpearlos rápido y fuerte, continuó Korit. Apunten a los anillos de suministro exteriores, destruyan sus relés de comunicación, dejen sus máquinas de guerra sordas, ciegas. ¿Y si toman represalias?, preguntó Borsin. Korit esbozó una leve sonrisa. No tendrán la oportunidad. La flota del Consejo se movió con rápida precisión mecánica. Docenas de naves se camuflaron y vibraron a través de agujeros de gusano, apareciendo en el espacio oscuro alrededor de las colonias de asteroides del acuerdo minero terrano, la línea de suministro más vulnerable de la Tierra. Pero lo que esperaban encontrar eran drones de recursos y transportes civiles. Lo que encontraron fue la muerte. La primera flota atravesó la deriva de Paragos, un campo de escombros de un colapso minero de décadas atrás.
Era el lugar perfecto para una emboscada, y la Tierra lo sabía. Mientras la flota maniobraba a través de los densos restos, cientos de firmas de calor latentes de repente cobraron vida. No eran rocas. Eran minas. Cada una cargada con ojivas gravitacionales y metralla lo suficientemente densa como para partir naves capitales por la mitad. Para cuando los escáneres de Corit detectaron el aumento de calor, la primera explosión ya había desgarrado el costado de la Tanari Bolt, un crucero de batalla Arkan. Se partió como papel, el núcleo de su motor detonó, lanzando escombros en llamas hacia dos naves de escolta cercanas. Las comunicaciones se iluminaron con gritos, estática y, luego, silencio. Entonces llegó la voz. Humana, tranquila, masculina, transmitida directamente al puente de cada nave del Consejo. Vinisteis a nuestra frontera pensando que huiríamos. Os equivocasteis. Bienvenidos a la versión de la diplomacia de la Tierra. La mandíbula de Corit se tensó. Formen perímetro defensivo. Espetó. Levanten escudos. Fuego a discreción. Pero no había a qué disparar. Las minas habían desaparecido y los humanos se habían desvanecido. Ni una sola nave de guerra a la vista. Solo los fantasmas de la destrucción flotando en silencio en el espacio. Corit apretó los dientes. Quieren desangrarnos lentamente. Bien. Pasen al objetivo 2. Inicien el descenso orbital. Tomemos una de sus malditas colonias y clavemos su bandera en el polvo. El objetivo 2 era Vesta 9, un puesto minero helado construido en una luna hueca. No tenía un valor estratégico real, pero era simbólico. La primera colonia que la Tierra había reclamado después de desaparecer. Una bandera de independencia plantada en el frío. Corit ordenó un equipo de ataque terrestre de 900 tropas apoyadas por caminantes mecanizados y capacidad de bombardeo orbital. La misión era simple: aterrizar, arrollar y transmitir las imágenes de vuelta a la Tierra. Pero algo andaba mal desde el momento en que entraron en la atmósfera. Vesta 9 estaba en silencio. Demasiado silencio. Los escáneres térmicos no mostraban vida, ni armas, ni firmas de energía. Estaba vacía. Podría ser una trampa, dijo el comandante Arix, el segundo al mando de Corit. No me importa, replicó Corit. Vamos a tomar esa luna. Necesitamos una victoria. Aterrizaron en el centro de la colonia. Torres de acero negro y andamios congelados se extendían hacia el cielo violeta. El equipo de tierra se desplegó, moviéndose a través de pasillos cubiertos de escarcha, con las armas en alto. Aún sin contacto. Entonces se encontraron los cuerpos. Docenas de ellos, congelados en sus asientos. Científicos, mineros, ingenieros, todos humanos. Pero había algo en sus expresiones. No estaban aterrorizados. Parecían tranquilos, en paz. Entonces llegó el mensaje. Un archivo de audio, activado en el momento en que se accedió al núcleo de energía central. La voz de un hombre. La de Hal. Sabíamos que vendríais aquí. Vesta nunca fue para la defensa. Era una bóveda. Una lápida. Estos fueron los primeros en morir en silencio mientras vosotros observabais sin hacer nada. Se congelaron aquí, aislados, suplicando una ayuda que nunca llegó. Ahora os esperan a vosotros también. Antes de que nadie pudiera reaccionar, las puertas se cerraron de golpe. Todas ellas, con cerrojos magnéticos activados. Y desde el techo, cayeron docenas de botes. Al principio, sisearon como refrigerante. Luego vino el fuego. Fósforo blanco, un arma antigua de la Tierra prohibida por todos los tratados galácticos. Devoraba armaduras, piel, huesos. Corit observó, horrorizado, como todo el equipo de ataque era incinerado en minutos. Intentó cortar la señal, interferir la transmisión, pero la Tierra quería que lo vieran. Lo último que la flota del Consejo vio antes de que la señal se cortara fue una bandera terrana, chamuscada y ondeando en el viento artificial, erguida sobre las cenizas de sus muertos. La noticia se extendió rápidamente. Vesta 9 había desaparecido. No tomada, no destruida, convertida en un arma.
Una trampa mortal que mató a 900 soldados de élite y 3 divisiones blindadas sin que una mano humana disparara un solo tiro. Y aún nadie podía encontrar a la flota terrana. Era como si la Tierra se hubiera convertido en una sombra, golpeando y luego desapareciendo, pero siempre observando. De vuelta en Serra Prime, el pánico comenzó a florecer. ¿Y si no podemos ganar esto?, dijo el ministro Garn. No solo están luchando contra nosotros, nos están superando en estrategia. Tenemos los números, gruñó Borsin. Tenemos la tecnología. Ellos tienen un propósito, susurró Garn. Y hombres dispuestos a morir solo para dejar clara una postura. Dentro de la fortaleza montañosa en Marte, Hal se sentó frente a Merrick. Ambos hombres, iluminados solo por el frío resplandor de las pantallas tácticas. Vesta fue un mensaje, dijo Merrick. Ahora tomarán represalias más duras. Bien, murmuró Hal. Cometerán errores. ¿Estás seguro de que este es el camino? Hal levantó la vista lentamente. Quemaron a nuestra gente, los abrieron como animales y luego se rieron mientras suplicábamos entrar en su club civilizado. Se levantó, caminando hacia el visor. Esto ya no se trata de paz, Merrick. Se trata de la memoria. De asegurarnos de que nunca olviden. Merrick no dijo nada. Solo asintió. Porque lo entendía. Corit se estaba desmoronando. Ladraba órdenes, golpeaba las consolas, ejecutaba a sus propios oficiales por dudar. Pero el miedo era un virus, y había entrado en el torrente sanguíneo de la flota del Consejo. Las naves comenzaron a retroceder, a desobedecer órdenes. Y entonces llegó el golpe de gracia. Un único caza terrano, diminuto, anticuado, apareció cerca de la principal nave de suministros del Consejo, la Vistara 1. Era una distracción. Todos lo vieron. Nadie vio los 5 torpedos sigilosos que había desplegado en el campo de escombros una hora antes. Cuando detonaron, no solo destruyeron la nave de suministros. La partieron por la mitad y lanzaron fuego a 3 naves cercanas. Más de 2.000 personas desaparecidas en segundos. Fue entonces cuando la flota se quebró. Corit gritó pidiendo disciplina, amenazó con someter a consejo de guerra a la mitad de sus capitanes, pero para entonces la guerra había dado un giro. Ya no se trataba de orgullo o poder. Se trataba de supervivencia. La Tierra observó la retirada desde la órbita. Sin desfiles, sin celebraciones. Solo la confirmación de que la galaxia había probado por primera vez en que se había convertido la humanidad. Hal apagó la pantalla. Dejamos que vinieran, dijo en voz baja. Ahora les llevaremos la guerra a ellos. Merrick levantó la vista. ¿Cuál es el siguiente objetivo? El rostro de Hal estaba tallado en acero. Las lunas prisión. Aquellas a las que enviaron a nuestra gente. Las que decían que no existían. Merrick asintió lentamente. Es hora de que la galaxia vea cómo son los verdaderos prisioneros cuando vuelven a casa. El Consejo las llamaba instalaciones de rehabilitación. La Tierra las llamaba tumbas. Había 12 en total, lunas convertidas en mundos prisión extraoficiales a través de sistemas no regulados, ocultas bajo nombres falsos como Satélite de Detención Z o Zona de Aislamiento Experimental 9. No figuraban en los mapas. No estaban vigiladas por flotas. No era necesario. Después de todo, se suponía que nadie volvería de allí. En esos lugares, miles de humanos habían desaparecido. Primeros exploradores, diplomáticos capturados, resistentes, incluso niños tomados durante estudios de comportamiento. Oficialmente, estas lunas no existían. Extraoficialmente, eran donde la galaxia enterraba su culpa. Hasta ahora, el comandante Merrick estaba en el hangar de asalto del TSV Vindicator, un acorazado negro más antiguo que la mayoría de las colonias. Su blindaje no llevaba emblemas, ni nación, ni una súplica de comprensión. Era una nave de venganza. Se volvió hacia los 2 escuadrones que tenía delante. 24 hombres, rostros fríos, silenciosos, veteranos de los programas más oscuros de la Tierra, soldados fantasma de bases secretas abandonadas. Eran el tipo de hombres construidos para una cosa: borrar. El objetivo es la estación lunar Azra,
dijo Merik, caminando ante ellos. Luna sin marcar en el sistema Chayus. Sin comunicaciones, sin escudos, sin red de defensa, porque creen que nadie se atrevería a venir. Hizo una pausa, con los ojos encendidos. Dentro, encontraréis guardias de 8 especies diferentes. La mayoría son basura militar, desechos de las fuerzas de seguridad del Consejo. Han pasado décadas torturando a nuestra gente por deporte, filmándolo, estudiándolo y enviándolo a sus pequeños gremios científicos como si fuera una puta tesis. Levantó un pequeño chip holográfico. Se reprodujo un video tembloroso. Una joven humana, de no más de 10 años, encadenada a una pared, gritando, suplicando, con voces alienígenas riendo fuera de cámara. Se llamaba Lena Caro, dijo Merik. Desapareció en un transbordador diplomático civil hace 70 años. Esta es la última grabación que tenemos de ella. Hasta ahora. Dejó que el chip se consumiera en su palma. Sin supervivientes. Sin discursos. Sin piedad. Lo único que quiero que quede en pie en esa luna son cenizas. La sala quedó en silencio. Entonces, un solo soldado habló, su voz baja y gutural. ¿Confirmamos identificaciones? Merik lo miró a los ojos. Solo si quieres saber sus nombres antes de quemarlos. El descenso fue silencioso. Sin balizas de advertencia, sin desafíos. Los escáneres automáticos ni siquiera registraron las cápsulas terranas atravesando la atmósfera superior. Azra era una bola de roca gris orbitando un gigante gaseoso moribundo. Su superficie estaba llena de cicatrices, salpicada de torres de antenas y túneles derrumbados. Bajo la corteza había capas de celdas, laboratorios, hornos y fosas. Todo el lugar diseñado para una cosa: quebrar a los olvidados. El equipo de asalto aterrizó en la cresta norte, perforando un conducto de ventilación abandonado hace mucho tiempo. No era la primera vez que Merik se infiltraba en un infierno como este, pero este se sentía más pesado, más oscuro. Mientras descendían por los túneles, lo primero que les golpeó fue el olor: podredumbre, quemaduras químicas y algo peor. Un hedor humano, viejo y profundamente enterrado. Entonces lo oyeron. No gritos, no alarmas, solo un zumbido bajo y suave. La nana mecánica de la crueldad automatizada, repitiéndose sin cesar. Un cartel en la pared, escrito en estándar comercial y con el inglés tachado, decía: cumple, y el dolor será breve. Golpearon a los guardias rápido. La primera oleada fue sorprendida en el comedor central, atiborrándose de carne sintética y riéndose con holoproyecciones distorsionadas. Las proyecciones mostraban peleas forzadas, humanos enfrentados entre sí en arenas improvisadas. Un guardia levantaba una copa para brindar justo cuando la primera carga terrana reventó el mamparo. El escuadrón no malgastó munición en disparos de advertencia. Barrieron la sala en segundos. Cuchillas de energía cortando armaduras, rifles de riel silenciados disparando una venganza silenciosa. Los guardias intentaron correr, suplicar. Algunos incluso soltaron sus armas y se rindieron. No importó. La tierra no había venido por la paz. Había venido por la penitencia. Más adentro, llegaron a las celdas inferiores. Abrieron cada una con una calma deliberada. Dentro, los prisioneros supervivientes no vitorearon, no lloraron. La mayoría solo miraba, con los ojos vacíos, hambrientos, llenos de cicatrices. Algunos susurraban. Unos pocos reían. La risa rota que surge tras décadas de ser tratado como un animal. Merik encontró a un hombre encadenado a una tubería en la celda 9A. No podía tener más de 40 años, pero su rostro estaba curtido como el de un hombre de 80. El hombre levantó la vista, parpadeando contra la luz. «Vosotros no sois ellos», graznó. «No», dijo Merik. «Somos peores». Le dio un cuchillo al hombre. «Ve a buscar a tu alcaide». Les llevó una hora barrer todo el complejo. Al final, más de 180 guardias e investigadores alienígenas yacían muertos. Algunos fueron ejecutados. Otros, quemados vivos en los mismos hornos que una vez usaron para deshacerse de los restos humanos. Pero Merik no había terminado.
Accedió al núcleo de mando y cargó un virus de una directiva privada de HAL. El sistema parpadeó en rojo. Toda la documentación restante, las grabaciones y los datos clasificados fueron borrados, purgados. Excepto un archivo, una transmisión en vivo enviada a cada canal abierto en territorio del Consejo. La transmisión mostraba al último alcaide superviviente, un toriano hinchado, encadenado boca abajo, con sangre goteando de las cuencas de sus ojos, siendo conducido por los pasillos en ruinas por dos prisioneros humanos, desnudos, con cicatrices, cojeando, pero sonriendo. Cuando llegaron al patio, la cámara hizo zoom. Un prisionero se acercó al oído del alcaide. «Me hiciste comerme a mi hermano», susurró. Luego, apretó el gatillo del soplete. La transmisión se cortó. En el espacio del consejo, siguió el caos. Las imágenes se habían vuelto virales en horas. Miles de millones las vieron. Algunos se apartaron con horror. Otros miraron en silencio. Unos pocos asintieron. Porque en el fondo, incluso aquellos que una vez se burlaron de la Tierra sabían que algo así se avecinaba. Los humanos les habían advertido, habían suplicado, habían gritado. Ahora, simplemente actuaban. Y aún así, el Consejo se negaba a ceder. No porque tuvieran esperanzas de victoria, sino porque el orgullo no les permitía arrodillarse. De vuelta en Marte, el general HAL recibió el informe completo. Lo leyó lentamente, sin palabras, y luego cerró el archivo. Merrick estaba de pie frente a él, con los guanteletes aún manchados de ceniza. «Les dimos un regalo», dijo Merrick. «Una luna menos, quedan 11. «No», dijo HAL en voz baja. «No limpiaremos las otras». Merrick frunció el ceño. «¿Por qué demonios no?» «Porque el mensaje está enviado», dijo HAL. «Deja que esos lugares se pudran de miedo. Deja que se pregunten cada día si vamos a por ellos». Se inclinó. «Haz que vivan con lo que han hecho, como tuvimos que hacer nosotros. La siguiente oleada no sería quirúrgica. Sería bíblica». La flota terrana se movió en silencio, rodeando el borde exterior del espacio del Consejo. Uno por uno, la Tierra comenzó a aislar sistemas. Rutas comerciales, portales de agujeros de gusano, relés de satélite. Ya no era guerra. Era aislamiento. La Tierra lo había aprendido de ellos. Ahora devolvía el favor. En Serra Prime, el pánico se convirtió en histeria. Los mercados colapsaron. Estallaron disturbios en los distritos inferiores. Los ciudadanos alienígenas exigían a sus líderes que hicieran la paz, pero el Consejo se mantuvo firme, porque arrodillarse significaba admitir que la Tierra había tenido razón desde el principio. Y ese tipo de vergüenza no muere fácilmente. Por la noche, Nathan Hall se paró en lo alto de la torre de bastión y miró las estrellas. Una vez, esas estrellas representaron esperanza, unidad, descubrimiento. Ahora eran espejos rotos, cada uno reflejando una verdad que la galaxia intentó enterrar. Cerró los ojos y susurró: «Deberíais habernos dejado en el olvido». Detrás de él, la bahía de lanzamiento rugió mientras otra oleada de naves ascendía a la órbita. Pero esta vez, no volvían a casa. Se dirigían al corazón del territorio del Consejo para impartir justicia con fuego. Los cielos sobre Serra Prime nunca habían conocido la guerra. Era el corazón cultural de la galaxia. Un mundo resplandeciente de torres de mármol, jardines flotantes y ríos de cristal que se extendían por continentes enteros. Artesanos, filósofos, diplomáticos, el gran crisol de 1000 especies. Pero nada de eso importaba ahora, porque las naves de guerra de la Tierra habían llegado. Como dagas negras en un cielo de terciopelo, eclipsaron las estrellas en un silencio perfecto. Sin transmisiones, sin advertencias, solo presencia. Pesada y sofocante. Dentro de la gran cúpula del Consejo, el ministro Borsin estaba de pie junto a la consola central, con la piel enrojecida por el pánico. Se están posicionando a lo largo de nuestro anillo exterior, siseó. No envían exigencias, ni siquiera abren las comunicaciones. Han superado la diplomacia, dijo Garn. Esto es ocupación. Entonces, ¿por qué no disparan? La pregunta quedó sin respuesta porque la Tierra no necesitaba disparar.
La espera era el arma. En cada pantalla de Serra Prime, una imagen se reproducía en bucle. Los restos carbonizados del alcaide de Asra, mirando sin vida a la cámara. Debajo, un mensaje. Esto no es guerra. Es memoria. A bordo del TSV Apex, el general Nathan Hall observaba la capital desde la órbita. A través de ópticas magnificadas, podía ver a los civiles corriendo hacia los puertos de evacuación. Naves mercantes intentando romper el perímetro de exclusión aérea, todas interceptadas silenciosamente por centinelas de IA orbitales. No destruidas, solo desviadas. Dejad que la gente vea a sus líderes suplicar por aire. Dejad que se sientan olvidados, como la tierra. Merrick entró detrás de él, con el casco bajo un brazo, la armadura arañada y abollada. Nunca se rendirán, dijo. Lo sabes. No necesito que se rindan, replicó Hall. Necesito que se quiebren. Merrick frunció el ceño. ¿Atacamos las ciudades? No, dijo Hall. Todavía no. Empezamos con las cúpulas, las universidades, sus centros culturales. Ataca las cosas de las que se enorgullecen. Haz que vean arder su orgullo. Merrick asintió lentamente. Estás convirtiendo su paraíso en una tumba. La mandíbula de Hall se tensó. Igual que ellos hicieron con nosotros. Abajo, en Serra Prime, las sesiones de emergencia del Consejo estallaron en caos. Cristalizarán las ciudades, gritó el diplomático Yandere. Mi familia, mis crías están en el cuadrante norte. Aún no han disparado, gruñó Corit, el héroe de guerra ahora reducido a un silencio tembloroso. Todavía hay una oportunidad si les damos algo. ¿Cómo qué? Preguntó Garn. No quieren oro ni territorio. Quieren venganza. Borsin dio un paso al frente. Por una vez, tranquilo. Hay una cosa que no hemos usado. La sala se quedó quieta. No, dijo Garn. No puedes referirte a... Es la única opción que queda, dijo Borsin. ¿Crees que se detendrán después de Asra? ¿Después de Dravak? Visteis lo que le hicieron a nuestras flotas, a nuestra gente. Los humanos no quieren paz, quieren un juicio. Así que les damos un monstruo, murmuró Corit. Borsin accedió a un archivo restringido. Una sola palabra brilló en rojo en la pantalla de la mesa. Proyecto Luz Nula. Hace 60 años, durante el colapso diplomático de la Tierra, el Consejo había propuesto una contingencia radical. Si la humanidad alguna vez se convertía en una amenaza galáctica, se la manejaría desde dentro. Ese plan era el Proyecto Luz Nula, un arma humana de contraataque, construida por manos alienígenas, alimentada por ADN terrano. Luz Nula era humano solo en la carne. Su mente había sido reescrita, remodelada en una entidad de guerra programable. Había sido congelado bajo una luna olvidada. Demasiado peligroso para usarlo. Demasiado inestable para controlarlo. Pero ahora lo consideraban. Hall supo que algo andaba mal antes de que sonara la primera sirena de alarma. Los sensores orbitales sobre Serra Prime parpadearon en rojo, mostrando un pico de energía que surgía desde debajo de la corteza del planeta. No un arma, no una flota. Una forma de vida. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Merrick, leyendo la transmisión. Coincidencia biométrica, humana. No, gruñó Hall. Ese no es uno de los nuestros. La transmisión de video se abrió. Y allí estaba, de pie solo en las ruinas muertas de un olvidado distrito de templos, surgiendo de una bóveda subterránea. Un hombre. O algo que una vez lo fue. Parecía terrano, masculino, de unos 30 años, cabeza afeitada, pálido, antinaturalmente pálido. Sus ojos brillaban con una luz artificial. Las venas pulsaban con algún tipo de metal líquido. Sus movimientos eran suaves, demasiado suaves. Pero no fue su rostro lo que heló a la flota. Fue su voz, transmitida a cada nave humana. Nathan Hall. Fuiste mi maestro. Ahora, soy tu juicio final. Hall se congeló. Reconoció la voz. Asher Grant, un prototipo del primer programa Renacimiento Eco, antes de que fuera disuelto por violaciones éticas, antes de que la Tierra lo cancelara. Había sido uno de los suyos, un estratega superdotado,
un soldado sin miedo, sin dudas. Pero durante la fase final de las pruebas, Ascher había desaparecido. El archivo había sido borrado. Se asumió que estaba muerto o había sido robado. Ahora Hal sabía la verdad. No lo habían matado. Lo habían convertido. En la superficie, Luz Nula se movía con una precisión aterradora. No atacaba a civiles. No destruía al azar. En cambio, caminó hacia el núcleo de Ia de Serra, el principal centro neuronal de la ciudad, y se conectó. En menos de 3 minutos, había infectado toda la red de defensa planetaria. Los cañones orbitales giraron, no hacia las naves de la Tierra, sino hacia la propia ciudad. Miles de civiles gritaron mientras los cañones de tierra se encendían y vaporizaban un puente de transporte. Un distrito se oscureció. El fuego barrió el horizonte. ¿Por qué está haciendo esto?, gritó Merrick en el puente. Hal observaba con horror. Me está mostrando, dijo. Me está mostrando lo que le enseñé. Ascher Grant no era solo un arma. Era un espejo de todo lo que la Tierra había construido en las sombras. Toda la rabia, el entrenamiento, la fría determinación, pero sin el alma, sin la culpa. Se había convertido en lo mismo que la Tierra temía. Su propio reflejo, controlado por otros. El Consejo observaba desde su búnker, en silencio. No está siguiendo las instrucciones, susurró Borsin. Está quemando la ciudad, dijo Corit, temblando. Le dijimos que luchara contra la Tierra, no que nos matara. Le diste una correa a un depredador, siseó Garn. Y ahora anda suelto. Dentro del TSV Apex en órbita, Hal tomó su decisión. Preparen equipo de asalto, ordenó. Bajamos. Acabaremos con esto nosotros mismos. Merrick no dudó. ¿Lo quieres vivo? No, dijo Hal con frialdad. Lo quiero humano de nuevo, solo el tiempo suficiente para matarlo cara a cara. Las cápsulas de desembarco gritaron a través de los cielos ardientes de Serra, aterrizando cerca de la torre del núcleo de Ia, que ahora se erigía como un faro retorcido de fuego y código. Luz Nula estaba en su base, observando tranquilamente el caos. Cuando Hal salió de la cápsula, Luz Nula se giró. Recuerdo tu voz, dijo. Me enseñaste que la venganza era supervivencia. Se suponía que debía ser mejor que esto, dijo Hal, levantando su arma. Se suponía que debías arreglar lo que nosotros no pudimos. Lo hice, dijo Luz Nula en voz baja. Arreglé la ilusión. Levantó la mano y el mundo explotó. La lucha fue brutal, cegadoramente rápida. Luz Nula era más rápido que cualquier soldado terrano, más fuerte. Pero no era perfecto. Recordaba demasiado, y Hal sabía dónde golpear. Golpe tras golpe aterrizó. Ráfagas de plasma cortaron la carne artificial. Pero él seguía en pie, sangrando luz y furia. Soy lo que me hiciste, susurró Luz Nula, ahogándose mientras caía sobre una rodilla. No, dijo Hal, caminando hacia él. Eres lo que ellos hicieron con lo que dejamos atrás. Entonces colocó la carga. 1 segundo. 2. Boom. La torre del núcleo de Ia se derrumbó en una lluvia de acero y fuego. El último grito de Luz Nula resonó a través de los sistemas que había infectado, y Serra Prime se oscureció. La flota orbital recibió el mensaje 15 minutos después. Objetivo neutralizado. El mando permanece. Pero Hal no celebró. Se sentó solo en las ruinas, mirando al cielo. Porque había visto el costo. Luz Nula era un arma nacida de la ira de la Tierra. Pero habían hecho falta manos alienígenas para desatarla. Y ahora, la galaxia finalmente lo entendía. La humanidad no era un peligro por su fuerza. Era un peligro porque lo recordaba todo. Y nunca dejaba de aprender a devolver el golpe con más fuerza. Los fuegos en Serra Prime ardieron durante 7 días. No llegaron refuerzos. No llegaron flotas de auxilio. El mundo central del Consejo se había convertido en una reliquia llena de cicatrices, sus torres reducidas a agujas de metal fundido. La ciudad más grande de la galaxia estaba en silencio. Nathan Hal caminaba entre las cenizas, sus botas crujiendo sobre vidrio y hueso. La lluvia caía de un cielo roto, espesa de ceniza y productos químicos.
Su armadura estaba rota en el hombro, agrietada en la rodilla. Pero se mantenía erguido. Detrás de él, el equipo de asalto se movía lentamente a través de las ruinas, buscando supervivientes, no para ayudarlos, sino para identificar quién podría tener aún valor como mensaje. Merrick se acercó, con el visor manchado de hollín. Sus ojos, rojos y bordeados por la fatiga, no mostraban emoción. No quedan firmas del Consejo con vida en la zona central, dijo. Unos pocos diplomáticos se esconden en las cámaras del oeste. Ingenieros, personal médico, un historiador. Hal no lo miró. Solo preguntó, ¿el historiador? ¿Especie? Drexariano. Vivió en la Tierra una vez. Escribió un libro sobre nosotros. Llamó a los humanos, el error emocional. Los labios de Hal se apretaron. Ponle una cámara. Haz que lea ese libro frente a una pila de sus muertos. Merrick asintió. A la orden. Empezó a darse la vuelta. Merrick, dijo Hal. El comandante se detuvo. Cuando esto termine, murmuró Hal. ¿Sabrás cómo dejar de matar? La mandíbula de Merrick se tensó, pero no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se alejó, dejando a Hal solo en las ruinas de un mundo que una vez se burló de la Tierra desde un trono de estrellas. De vuelta en Marte, el mando de guerra terrano recibió la señal de Hal y transmitió un mensaje global a la Tierra y a cada sistema a su alcance. Serra Prime ha caído. Ninguna especie del Consejo ha ofrecido su rendición. La Tierra continúa su ofensiva. No estamos negociando. En las colonias terranas estallaron los vítores. Fuegos artificiales en las plataformas flotantes de Titán. Banderas rojas ondeaban sobre los astilleros de Ganimedes. Los niños en los refugios subterráneos veían el mensaje con los ojos muy abiertos, sin haber conocido el mundo antes de la guerra. Pero no todos celebraban. En búnkeres ocultos bajo la superficie de la luna, veteranos más viejos, aquellos que recordaban las primeras traiciones, simplemente se sentaban en silencio, mirando pantallas llenas de humo y ruinas. Porque habían esperado toda una vida por esto, y no era suficiente. 3 días después, la Tierra lanzó la Operación Eclipse de la Viuda, una orden a toda la flota para borrar cada símbolo restante de la supremacía del Consejo. No más advertencias. No más objetivos estratégicos. Esta vez la directiva era simple. Limpieza cultural. Cada estatua, cada monumento, cada templo o archivo que alguna vez había enmarcado a la humanidad como inferior, ardería. No solo estamos borrando su poder, dijo Hal a sus oficiales. Estamos borrando su mitología. En el sistema Orley, la Legión Terrana aterrizó en Berit 6, un planeta que una vez fue famoso por su imponente templo a la evolución postorgánica, donde los humanos eran etiquetados como fósiles biológicos en las exposiciones. Ahora, esos templos eran escombros. La Legión desfiló con leales al Consejo capturados a través de las ruinas, transmitiendo sus súplicas por todos los canales. En cada sistema, el resultado fue el mismo: conmoción, desesperación, sumisión. Pero aún sin rendición. Hal sabía por qué. El Consejo no esperaba un milagro. Esperaba que la Tierra colapsará desde dentro. Porque en su arrogancia, creían que la humanidad era demasiado emocional para mantener una guerra tan larga. Creían que la furia tenía fecha de caducidad. Pero Hal había sido entrenado para el silencio. Y Merrick no necesitaba la paz. Solo necesitaba una lista de nombres y suficiente munición. Dentro de los escombros de la torre del Archivo Oriental de Serra, Hal encontró algo inesperado. Una habitación aún intacta. Sin marcas de quemaduras, sin cuerpos. Solo una bóveda de metal con 6 puertas superpuestas. La forzaron. Dentro había una cámara de preservación. Una cámara construida para sobrevivir a la extinción planetaria. Estaba llena de la historia robada de la Tierra. Pinturas de museos terrestres anteriores al colapso, armas de guerras antiguas, cartas de filósofos terranos. Pero lo peor de todo, una larga vitrina de cristal que contenía el casco roto del comandante Miles Corín, el primer enviado interestelar de la Tierra. El Consejo había afirmado que su nave desapareció en una tormenta de meteoritos. Ahora Hal veía la verdad. Lo habían matado. Exhibido sus restos como un trofeo.
Una advertencia. Hal no habló durante mucho tiempo. Luego, en voz baja, quema este edificio al final. La voz de Merrick llegó por el comunicador. Recibido. Tengo un relé de comunicaciones de uno de los sectores exteriores. Supervivientes solicitando negociación. Hal se giró lentamente. ¿El consejo? No, replicó Merrick. Civiles. Especies mixtas. Un mundo colonial, independiente. Dicen que se mantuvieron neutrales. Todos se mantuvieron neutrales, murmuró Hal, hasta que la Tierra empezó a ganar. Al día siguiente, Hal se reunió con el Consejo del Hueco de Itra, una colonia lunar poblada por refugiados, marginados y civiles no alineados. No trajeron armas, solo súplicas. Uno de ellos, un alienígena mayor de piel verde pálido y ojos suaves, se acercó a Hal y se arrodilló. No tocamos a vuestra gente, dijo. No tomamos prisioneros. Hemos guardado vuestros libros en nuestras bibliotecas. Enseñamos vuestra historia a nuestros hijos. Nunca creímos las mentiras que contaron sobre vosotros. Hal no dijo nada. Detrás de él, Merrick observaba en silencio, con los dedos apoyados en su arma. El viejo alienígena levantó la vista. Por favor, dinos qué quieres. Hal se adelantó, se agachó y susurró. Quiero que recuerdes que cuando pudimos haberos quemado, no lo hicimos. El alienígena asintió, temblando. Luego Hal se levantó y se fue. Esa noche, Merrick lo confrontó. ¿Les dejaste vivir? Sí, dijo Hal simplemente. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar algo atrás. Los ojos de Merrick se entrecerraron. Hemos pasado años asegurándonos de que la galaxia recuerde nuestro dolor. Y ahora, dijo Hal lentamente, tenemos que asegurarnos de que recuerden nuestra elección. En la Tierra, un silencio comenzó a formarse. La gente observaba, esperaba. No otra victoria, sino un propósito. ¿Cuál era el objetivo ahora? No quedaban más flotas, no más amenazas, solo ciudades rotas e imperios destrozados. Hal regresó solo a Bastión 9 en Marte. Sin celebración. Caminó por los pasillos oscuros, pasando junto a estatuas de los caídos, los nombres grabados en piedra negra, los rostros de los niños secuestrados, los soldados perdidos, las naves que nunca regresaron. Se sentó solo en la sala de mando, levantó la vista hacia la pantalla. Una sola línea parpadeaba. Todos los sistemas en silencio. No quedaban enemigos que matar, ni voces que silenciar. Y sin embargo, el peso no se aligeró. Porque la venganza no trae la paz. Solo entierra el ruido bajo la sangre. Merrick entró una hora después. El mando pregunta qué sigue, dijo. Las colonias quieren una dirección. Los sistemas exteriores están observando. El consejo ha desaparecido. Las rutas comerciales son nuestras. Somos dueños de la mitad del cielo. Hal no respondió. Merrick se sentó a su lado. Por una vez, no llevaba armadura. Solo una camisa sencilla, cubierta de ceniza. Ganamos, dijo. No, murmuró Hal. Sobrevivimos más ruidosamente de lo que esperaban. Merrick se reclinó. ¿Y ahora qué? ¿Reconstruimos? Hal lo miró a los ojos. Reescribimos. 6 meses después de la caída de Serra Prime, la galaxia había cambiado. El Consejo Galáctico fue disuelto. Su Carta Magna, quemada. Las especies miembros se habían dispersado, desarmado o jurado cumplimiento absoluto bajo la supervisión terrana. Los grandes planetas capitales estaban en silencio, patrullados por orbitales terranos. Los centinelas de casco negro de la Tierra vigilaban cada portal, monitoreaban cada agujero de gusano y gestionaban cada ruta comercial a través de puntos de control con una fría eficiencia clínica. Lo llamaron protocolo de orden. Para algunos, era justicia. Para otros, ocupación. Pero para la Tierra, era una prueba. La prueba de que la galaxia finalmente había aprendido a hablar en términos terranos. No con paz, no con tratados, sino con miedo. Y para hombres como el general Nathan Hal, debería haber sido suficiente. Pero no lo era. Pasaba más tiempo en silencio ahora. No en las salas de guerra, no en las cúpulas de estrategia, solo caminando por los pasillos negros de Bastión 9,
a través de las tumbas de los perdidos, a través de los salones sin marcar donde la historia terrana estaba siendo reescrita por su propia mano. La plaza del monumento había crecido, con nombres grabados en placas de carbono que se extendían 20 metros de altura. Soldados, civiles, niños desaparecidos. La guerra les había dado un legado. Pero Hal no sentía ningún triunfo. Ya no, porque había un nombre que no estaba tallado en la piedra. El suyo. En las colonias exteriores, la aplicación de la ley se había automatizado. Drones de la Legión patrullaban las calles, haciendo cumplir la disciplina de la memoria, un programa que el propio Merrick ayudó a diseñar. Prohibía toda simbología del Consejo. Ninguna especie miembro podía enseñar historia no terrana. No podían quedar monumentos, ni banderas extranjeras. El castigo por el desafío era el exilio, en el mejor de los casos, la erradicación, en el peor. Las colonias cumplían, por supuesto que sí, pero no todas en silencio. En el mundo marginal de la deriva de Orales, se produjo un apagón de comunicaciones durante la tercera semana de escaneo de cumplimiento. Lo que debía ser una simple misión de auditoría había terminado en estática. Hal recibió el informe en sus aposentos. Una breve ráfaga de audio distorsionado fue el único mensaje recuperado. Lo recuerdan todo. No lo sienten. Se están preparando. Luego, nada. 3 días después, Merrick se presentó ante Hal en la sala de guerra, vestido con armadura táctica completa, el casco bajo un brazo. Encontramos la nave, dijo. El crucero del equipo de auditoría fue derribado. Tripulación ejecutada. Sin supervivientes. Las especies eran mixtas, dijo Merrick. Algunos ex-consejo, otros de origen terrano. Hal levantó la vista lentamente. ¿Terranos mataron a terranos? Eso parece. ¿Motivos? No necesitan motivos. Solo necesitaban tiempo. Hal se puso de pie. Prepara un equipo de ataque rápido. Vamos a bajar allí. Merrick frunció el ceño. Señor, con todo respeto. Esto es una nimiedad, no una montaña. Deje que la división negra se encargue. No, dijo Hal. Esto no se trata de ellos. Se trata de nosotros. La deriva de Orales era una vieja colonia minera, marcada y rota desde los días previos a la guerra. Ahora no tenía ningún valor real, excepto como símbolo. Un mundo liderado por terranos que una vez declaró lealtad sin coacción. El hecho de que ahora se hubiera rebelado, eso era más peligroso que una flota enemiga. El equipo de Hal aterrizó en silencio al amparo de las lunas gemelas del sistema. Sin bombardeos orbitales, sin disparos de advertencia. Solo botas en el polvo y ojos en la oscuridad. Lo que encontraron no fue un motín. Fue un levantamiento. Barricadas, rifles de riel del mercado negro, búnkeres disfrazados, dispositivos PEM-caseros construidos con equipo de minería reutilizado. Pero no fue solo la tecnología lo que sorprendió a Hal. Fueron los rostros. Rostros terranos. Hombres y mujeres que llevaban la marca de la tierra. Algunos incluso llevaban viejos tatuajes de unidades. Cuerpo del Segundo Éxodo, Marines Coloniales, Unidad de Reconocimiento 45. Algunos de ellos habían servido bajo sus órdenes. Capturaron a uno vivo. Nombre: Donovan Trask. Exagente de campo terrano, dado de baja después de Serra. Sin registro de disidencia. Ahora estaba sentado, encadenado, dentro del centro de mando móvil. Ensangrentado, pero desafiante. Nos enseñaste a recordar, escupió Trask. Nos dijiste que éramos el filo de la espada. Hal lo miró fijamente. Y volviste esa espada contra los tuyos. No, dijo Trask. La volví contra la cosa que nos reemplazó. Te rebelaste contra la tierra. Me rebelé contra aquello en lo que la tierra se convirtió. Hal abandonó la cámara en silencio. Pero algo en su pecho se retorció. No ira, no orgullo. Reconocimiento. Porque Trask no estaba equivocado, y Merrick lo sabía. Deberías ejecutarlo, dijo Merrick. Enviar un mensaje. No, murmuró Hal. Si matamos cada voz, olvidaremos cómo suenan. Son traidores. Son espejos. Hal ordenó poner la deriva de Orales en cuarentena,
no destruirla. Merik no discutió en voz alta. Pero Hal lo vio en sus ojos. Esa distancia, ese cambio. Algo entre ellos se estaba rompiendo. Los informes seguían llegando. Una fuga de datos en Elian 4. Libros prohibidos encontrados. Historias de contrabando sobre la brutalidad de la Tierra. Una protesta estudiantil en la estación próxima. Niños terranos quemando banderas rojas en señal de desafío. Un atentado suicida en la Franja Delta. 2 separatistas humanos coreando una cita de uno de los discursos de Hal de antes de la guerra antes de detonar la bomba. Ellos nos enseñaron el dolor. Nosotros lo convertimos en fuerza. Pero la fuerza sin alma es solo otra cadena. Hal leyó la cita una y otra vez. Era su voz, sus palabras, ahora utilizadas como manifiesto de la rebelión. Una noche, Merik entró en sus aposentos sin llamar. Dejó una tableta de datos sobre el escritorio. Necesitas ver esto. Era una lista de objetivos a eliminar. Nombres, miles de ellos. Civiles, presuntos disidentes, elementos renegados. La voz de Merik era dura. Necesitamos purgar ahora, antes de que esto se infecte, antes de que se extienda. Hal miró la lista. Tantos de ellos eran de su propia gente. Hijos de la guerra, criados bajo banderas terranas, entrenados en escuelas terranas, quemados por el fuego terrano. Y ahora, estaban empezando a sentir de nuevo. No podemos abrirnos paso a un legado a base de matar, dijo Hal. No llegamos hasta aquí para darnos la mano, replicó Merik bruscamente. No, murmuró Hal. Llegamos hasta aquí para ser recordados. Ya nos recuerdan. Simplemente ya no nos temen. Esa fue la línea. La que quedó suspendida entre ellos. ¿Miedo? ¿Era eso todo lo que les quedaba? Más tarde esa noche, Hal activó un canal encriptado, uno que el alto mando no sabía que existía. Envió un único mensaje a un antiguo código enterrado bajo los archivos polares de la Tierra. Iniciar protocolo cenizas. Quemar el archivo negro. Dejar que los niños hablen. Luego apagó la terminal y caminó hacia la noche. Porque Hal sabía ahora que habían ganado la guerra, pero estaban perdiendo el alma. Y pronto, alguien más se alzaría, no para luchar contra la Tierra, sino para repararla. Bastión 9 ya no se sentía como una fortaleza. Se sentía como una tumba. El general Nathan Hal caminaba lentamente por los corredores interiores, como si cada paso pudiera resquebrajarse bajo sus pies. Los muros de piedra resonaban con un silencio, del tipo que no proviene de la paz, sino del agotamiento. Las pantallas no mostraban amenazas. Las salas de guerra no mostraban enemigos. Las estrellas eran suyas, y aún así no había victoria en sus huesos. Se detuvo frente al muro del monumento, una larga losa de obsidiana grabada con los nombres de los perdidos. Los muertos de guerra de la Tierra, desde el primer silencio hasta Serra Prime. Al final, se había dejado un espacio vacío, esperando su nombre. Porque hombres como Hal no se retiraban, no se desvanecían. Pagaban el precio. Observó la pantalla mientras las noticias llegaban de las colonias exteriores. La rebelión ya no estaba aislada. Ahora estaba organizada. Los propios hijos de la Tierra, nacidos y criados como terranos, eran los que lideraban la carga. Se hacían llamar los recordados. Y su lema: no somos vuestra venganza, somos lo que queda de vuestra humanidad. Esa frase caló más hondo que cualquier fuego enemigo. Merik irrumpió en la sala de mando 3 horas después, con los nuevos informes de bajas en la mano. Bombardearon 3 estaciones de suministro más. Una en el portal de Halis, 2 en la línea de Paragan. Y ahora hay grabaciones. Niños, Nathan. Niños terranos marchando por las calles, ondeando banderas blancas mojadas en ceniza. Ceniza de nuestros propios monumentos. Hal no levantó la vista. Están enfadados. Son unos desagradecidos, espetó Merik. ¿Crees que algo de esto fue fácil? ¿Saben lo que costó hacer que la galaxia se arrodillara? Lo que se necesitó para darles un futuro donde no se rieran de ellos, no los esclavizaran, no los desmembraran? Lo saben, dijo Hal. Simplemente ya no quieren ese tipo de futuro. Merik caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado.
Deberíamos aplastarlo. Todo. Darles una lección que nunca olviden. No, dijo Hal. Ya hemos olvidado suficiente. Merrick se detuvo, con los ojos encendidos y la mandíbula apretada. Te estás ablandando. No, murmuró Hal. Me estoy volviendo humano. Más tarde esa noche, Hal regresó a la sala encriptada bajo Bastión 9, la bóveda de las cenizas. Solo 3 hombres en la galaxia tenían acceso a ella, y 2 de ellos estaban muertos. Se sentó frente a la vieja terminal, tecleó la secuencia final. Iniciar protocolo cenizas. Confirmar identidad. Colocó su mano en el biopad. Escaneo. Aprobado. Protocolo cenizas activado. Quemar el archivo negro. Hizo una pausa, luego pulsó la última tecla. Y el archivo más oscuro de la Tierra, todos los registros de vigilancia, todas las prisiones secretas, todos los crímenes de guerra no declarados, fue desbloqueado. Pero no destruido. Liberado. En cuestión de horas, los datos se extendieron por todos los sistemas de la esfera terrana. Las pantallas de las naves de guerra parpadearon con imágenes de antiguas operaciones terranas. Las purgas orbitales, las lunas prisión, los experimentos con niños en Vesta, la limpieza silenciosa de las bibliotecas del Consejo. Y el rostro de Hal aparecía en la mayoría de ellas. El héroe, el símbolo, el verdugo. El pánico se apoderó del alto mando. La élite terrana se apresuró a contenerlo. Pero era demasiado tarde. El mundo lo sabía ahora. La humanidad había ganado convirtiéndose en todo lo que una vez odió. Y Hal se había asegurado de que nunca más lo olvidaran. A la mañana siguiente, Merrick estaba de pie en los aposentos de Hal, silencioso, furioso, sosteniendo un arma cargada. Les diste todo, susurró. Les di la verdad. Traicionaste todo lo que construimos. Todo el miedo, todo el respeto. Éramos dioses. No, dijo Hal, acercándose. Éramos monstruos con piel humana. Se suponía que eras el último muro, dijo Merrick, con lágrimas en los ojos. No la primera grieta. Yo nunca fui el muro, susurró Hal. Fui la mecha. Se miraron el uno al otro, uno listo para apretar el gatillo, el otro ya dejándose ir. Pero Merrick no disparó. Dejó caer el arma. Retrocedió. Espero que tengas razón, dijo, y luego se fue. Y Hal supo que era la última vez que lo vería. Esa noche, Hal transmitió un último mensaje, por canal abierto, sin encriptar, traducido a todas las lenguas galácticas. Su voz estaba cansada, humana, sin armadura. Estuve allí cuando nos llamaron alimañas. Cuando nos diseccionaron. Cuando escupieron en nuestra bandera. Estuve allí cuando la tierra se alzó. Cuando quemamos sus imperios hasta las cenizas. Cuando les hicimos temer de nuevo a la oscuridad. Pero también estoy aquí ahora. Y veo en lo que nos hemos convertido. Cambiamos silencio por dominio, dolor por poder. Pero perdimos algo más grande en el fuego. Nuestra alma. Que esta sea la última guerra del olvido. Que se nos recuerde no por lo que destruimos, sino por lo que elegimos dejar en pie. Terminó la transmisión, apagó las luces y se alejó de la guerra. Pasaron los años. La galaxia se estabilizó bajo un nuevo pacto liderado por los terranos, no un gobierno de miedo, sino uno de memoria. Los recordados se convirtieron en una fuerza de paz neutral. Las lunas prisión se convirtieron en memoriales. A los niños se les enseñaron ambos lados de la historia. La bandera terrana permaneció, pero a su lado, se izó otra, una blanca, marcada con una mano negra, el símbolo del recuerdo. Nathan Hal nunca fue visto de nuevo. Algunos dicen que murió en las montañas del viejo Marte. Otros, que caminó hacia las estrellas y nunca regresó. Pero en cada colonia, cada nave y cada mundo recuperado, había una placa. Una sola línea tallada en piedra. Aquí yació el último hombre de guerra. Nos enseñó a luchar, y luego nos enseñó cuándo detenernos. Y ahí es donde termina. No en fuego, no en silencio, sino en el eco de un hombre que eligió romper el ciclo. La Tierra se perdió todas las reuniones de la galaxia y luego estacionó 1000 advertencias sobre ella. Pero su mayor advertencia fue aquello en lo que casi se convirtió.